Buenos días, un saludo para todos ustedes, un saludo también para la comunidad que nos está viendo a través de YouTube. Hoy es un día especial porque tenemos de nuevo a nuestro invitado, el rabino Mijael Sofer, y pues muy amablemente ha aceptado nuestra invitación para venir a conversar sobre otro tema que sabemos que es de mucho interés. En este caso vamos a hablar acerca de cómo se originó el Nuevo Testamento que tenemos nosotros en nuestras Biblias, porque se nos ha dicho muchas veces si todo esto es incuestionable, es perfectamente sin error, y eso ha sido utilizado por la Iglesia Católica y por la Iglesia Cristiana también, por muchos líderes, para justificar ciertas enseñanzas que no se ajustan a la Torá y que no se ajustan al resto de la Escritura. Entonces, es importante conocer cómo fue el proceso y qué es lo que tenemos, qué tan confiable es lo que tenemos. Con esa pequeña introducción doy nuestra bienvenida al rabino. Gracias, Mijal, por estar aquí con nosotros. El tiempo es tuyo. Adelante. Un placer. La verdad es que es un placer. Ujú. Bueno, pues hace unos instantes hemos orado, ¿verdad? Y hablábamos de la verdad. Y para mí es una luz, como un faro, ¿no? Aquella cita que ya hemos repetido en otras ocasiones. ¿De acuerdo? Si vosotros guardáis mi palabra, ¿no? Porque la afirmación no es conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No, 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 no. Hay una cadena de sucesos, ¿no? Si vosotros guardáis mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo conocemos, o sea, solo seremos libres conociendo la voluntad del Eterno que se produce guardando su palabra. El cristianismo no guarda la palabra del Mesías. ¿Vale? Entonces, bueno, en esa solución, en en esos silogismos, ¿no? O sea, porque habla de guardar la palabra, conocer la verdad y ser libres, ¿no? Entonces, si esa cadena se rompe, estaremos perdidos. Perdidos en una religión que puede ser muy bonita, te pueden decir que todo lo que pides lo vas a recibir, ya sea novio, ya sea esposa, ya sea coche, ya sea casa, lo que sea, salud, pero no seremos discípulos del Mesías porque solamente podemos ser discípulos del Mesías si guardamos su palabra. Y conoceremos la verdad. Por eso hoy vamos a hablar de algo que está rodeado de mentiras. Ujú. Yo solo estoy casado con mi esposa, no estoy casado con ninguna religión, ni con doctrinas. Y digo con mi esposa porque, bueno, si dijese que estoy casado con el Eterno, ya parecería que soy una monja, ¿no? Entonces, que se casan, ¿no? Con su Señor, ¿no? Pero bueno, yo creo que me he explicado bien, ¿no? O sea, no tengo ninguna dependencia doctrinal con ninguna corriente, solo soy sirviente de la verdad, ¿vale? Entonces, cuando uno descubre la verdad, desecha la mentira. No puedes encontrar la verdad y seguir viviendo en una mentira, porque entonces no seríamos discípulos del Mesías. ¿De acuerdo? Bueno, se me planteó la idea de hablar del Nuevo Testamento. Yo creo que los que hemos estudiado un poquito del cristianismo y del origen del cristianismo, que es el catolicismo, porque para mí un católico es cristiano, igual que un protestante. Ahora, en las últimas décadas, se hace énfasis en que el cristiano es el evangélico, el que antes era evangélico, y el católico es católico, no es cristiano. No, 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 perdón. Cristianos son todos, porque el origen del cristianismo, del tal como lo conocemos, de la religión que conocemos, es Roma. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, todos quizás hemos aprendido lo que es la dulía, la hiperdulía y la latría. Y si somos del contexto católico o hemos pasado por el contexto católico, bueno, pues se sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Bien, pues hay otra... Bueno, no eh, realmente. Si quieres explicar No, los sí. términos, sería bueno. bueno, no, 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 porque perderé mucho tiempo. Bueno, yo siempre doy muchas pistas para que se siga investigando, ¿no? O sea, Ok. yo cuando doy clases y aparecen palabras y yo digo, ¿quién ha buscado esta palabra? Y no la ha buscado nadie, digo, muy mal.
Porque si esa palabra está ahí puesta en la clase y no sabéis lo que es, o sea, lo que significa, tenéis que buscarlo. Porque no podéis quedaros con una laguna de conocimiento. Entonces, si alguien no sabe lo que es la latría, la hiperdulía y la idolatría, bueno, idolatría sí sabemos lo que es, Ujú, ¿no? ujú. Bueno, pues las otras hablan de la Virgen y los santos, ¿de acuerdo? Pues, pero si alguien lo quiere buscar con más detalle, puede buscarlo. Pero desde mi punto de vista, porque yo siempre hablo desde mi punto de vista, hay otra forma de adoración que es la bibliolatría. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos que ser muy cautos. Cuando nosotros nos encontramos con que un determinado tema no se toca, ahí tenemos que sospechar. Es como si entra la policía a hacer un registro en una casa y puede abrir todas las puertas menos una. Pues lo que hace el policía es sospechar, además, con más énfasis en que detrás de esa puerta hay algo, ¿vale? Entonces, ¿se toca el tema de la Trinidad en el mundo cristiano? No, es un tema que no se toca. Hasta el día de hoy la Iglesia Católica lo llama el misterio de la Santísima Trinidad. O sea, que por mucho que se pongan a explicarlo y haya vídeos y cientos de vídeos hablando de la seguridad que hay en la Trinidad, aquellos que lo inventaron lo siguen llamando el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, no está tan claro, ¿no? Bien, la Biblia. La Biblia es inerrante y es infalible. Y la Biblia es la palabra de Dios, se nos dice. Antiguo Testamento, que ya no sirve, y el Nuevo Testamento, que ahora sí sirve porque estamos en la gracia, ¿no? Eso es lo que muchos hemos escuchado. Eso es lo que se dice abiertamente y sin reparo, sin ningún reparo, por desgracia, ¿no? Nos estamos encontrando con un cortafuegos. Se hacen cortafuegos en las montañas, haciendo caminos entre los árboles para que un fuego no pase de un sitio a otro, para impedir, crear una barrera artificial, ¿no? Si nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios y es inerrante y es infalible, ¿has levantado un muro? ¿Has abierto un camino en el bosque para que nadie pueda poner en tela de juicio si hay errores o no hay errores? ¿Cómo va a haber errores si es la palabra de Dios y es infalible? Es decir, que nos estamos encontrando con aquello que yo creo que todos conocemos, que tiene un nombre y es dogma. Esto es así porque yo lo digo y ya está. Bueno, la famosa cita de la fe del carbonero. Tú crees en lo que yo te digo y no te preocupes de más que doctores tiene la Santa Madre Iglesia. ¿Vale? O sea, lo tuyo es obedecer, no es investigar. ¿Vale? Entonces nos encontramos con que hay un culto a la Biblia y no se puede investigar. Si nosotros cogiésemos un micrófono como el que yo tengo aquí o podemos tener todos y nos vamos a la puerta de una iglesia católica, una iglesia evangélica, adventista, testigo de Jehová, lo que quiera, y hacemos una pregunta: ¿cómo fue formada la Biblia? ¿Cuál fue el proceso de formación de la Biblia? La gente no sabe. O si le preguntas ¿en qué idioma fue formada la Biblia? Los más eruditos te pueden decir, bueno, pues en hebreo, en arameo y en griego. Bueno, como el tema gira en torno al Nuevo Testamento, ¿vale? Entonces, ¿cómo fue escrito el Nuevo Testamento? Y te dicen, el dogma es que fue escrito en griego. Y es correcto y es incorrecto. ¿Por qué digo que es correcto y es incorrecto? Porque efectivamente lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento no existía en el siglo primero, ni en el siglo segundo, ni en el siglo tercero. El Nuevo Testamento canonizado es del 397 en el Tercer Concilio de Cartago. 397, casi en el siglo quinto. ¿Eso significa que esos documentos no existían antes? No, o sea, a ver, yo creo que esos documentos existían. Lo que hizo Roma fue hacer un canon. Ya sabemos de dónde viene el canon, ¿no? Yo creo que todos que hemos leído un poquitín, yo he leído un poquitín, sabemos que canon significa regla y es, por así decirlo, aquellos que componen la norma establecida de los documentos que dan origen al cristianismo. Tenemos que sospechar algo ya desde primera mano. Estoy hablando como
como, o sea, con deformación profesional, ¿no? Ya he explicado en una ocasión que, bueno, que soy policía en el ámbito, bueno, de naturaleza militar. Yo soy guardia civil, ¿no? Entonces, hay algo muy curioso. ¿Antes de la Torá existía la fe mosaica? No. La revelación del Eterno se inicia en el Sinaí. Ya sabemos que el judaísmo ortodoxo dice que sí, que Adán también recibió la Cábala y el Talmud y bueno, y esas tonterías, ¿no? Que el judaísmo fariseo no, nos ha dejado. Bien. Es decir, primero surge el libro o el documento o el soporte doctrinal. Realmente Israel se convierte en Israel cuando recibe la Torá y va a recibir la tierra de Israel, que antes era la tierra de los cananeos de Canaán, ¿no? Ujú. Antes eran hebreos. Los que están en Egipto son hebreos. Y curiosamente se convierten en el pueblo de Israel cuando reciben la Torá. O sea, un estado sin leyes, sin tierra, sin normas, sin dirigentes es un estado fallido, ¿no? A Por día de hoy. supuesto. Entonces, bueno, pues ahí vemos cómo se forma el Estado de Israel. Es curioso que el cristianismo se forma antes que el Nuevo Testamento. Tenemos el Concilio de Nicea, 320, pero el Nuevo Testamento se canoniza en el 397. Primero se crea la religión y luego se crea Además, lo que alimenta la base teológica. ¿No existían antes esos documentos? Sí, pero si decimos que sí, y si yo me atrevo a decir que los textos originales, o mejor dicho, no hay textos originales del Nuevo Testamento, pero sí hay textos más antiguos que los griegos, eso nos enseña. Quizás hemos oído hablar de la Vulgata Latina, ese documento, la primera Biblia católica, porque aquí estamos hablando de catolicismo, la primera Biblia católica, por así decirla, o sea, por así decirlo, ve la luz en el siglo V, ¿no? Se empieza a formar a finales del siglo IV, pero bueno, podemos entender que la Biblia como tal a principios del siglo V. Y dice que la Biblia fue escrita en griego. Eso no es verdad. Si nosotros preguntásemos otra vez, ¿no? Lo mejor que se puede hacer para descubrir errores es preguntar, hacer preguntas. Por eso una Ujú. investigadora, o sea, un investigador hace preguntas. 6 preguntas tenemos que familiarizarnos, apuntarlas, como, bueno, esto se va a quedar grabado, podemos luego anotarlo, ¿vale? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Tenemos que hacer esas preguntas siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿existían documentos antes del Nuevo Testamento? Sí. ¿Sabe un cristiano lo que son las 50 copias de Constantino? ¿Nos han enseñado qué son las 50 copias de Constantino? No lo sabemos. El cristianismo no lo sabe. Ninguna corriente sabe. Que Constantino mandó hacer 50 versiones al griego para las iglesias que estaban surgiendo en torno a Constantinopla. Eso nos da a entender de que había otros textos antes. ¿Qué textos había antes? Bueno, se les conoce como la Vetus Latina. La Vetus Latina no era un libro, se le denomina ahora así, se le denomina ahora Vetus Latina. A esa gran colección ingente de porciones de textos del siglo segundo, ciento y algo, y posiblemente algunos de finales del siglo primero, que estaban escritos en latín, en un latín, para que nos entendamos, de la calle, no de cultos, no de eruditos. De hecho, las porciones que hay, que son trozos, fragmentos pequeños, pero que hay miles, pues resulta que están llenos de errores. O sea, de errores de caligrafía, de redacción, bueno, es un latín muy rústico, muy básico, muy de gente no letrada, ¿de acuerdo? Y esa colección es enorme, pero se nos dice que el Nuevo Testamento fue escrito en griego.
¿Por qué? Porque si nos dicen, bueno, nosotros tenemos el Nuevo Testamento en griego, pero antes, durante siglos, hubo una cantidad ingente de copias en latín que circulaban por todo el Mediterráneo y que difieren unas copias a otras y que están llenas de errores, resulta que el origen de las 50 copias de Constantino, de las que nos quedan dos solamente, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Los eruditos creen que son dos de esas copias. Son las únicas que quedan. ¿Vale? Entonces nos encontramos con que durante el siglo, posiblemente primero, y ya a ciencia cierta, segundo, tercero y cuarto, circulaban por todo el Mediterráneo copias en latín que hoy en día se le denomina la Vetus Latina africana, la Vetus Latina itálica y la Vetus Latina hispánica. Parece ser que los documentos hispanos de la península ibérica, de las comunidades romanas que había aquí y que eran creyentes ya en el Jesús gentilizado, ¿no? Incluso tenían muchas glosas, muchas notas para explicar lo que allí estaba escrito, ¿no? Entonces, Perdón, ¿hay alguna sí, manera de tener acceso a esas copias? ¿O están al- compiladas en algún libro que uno pudiera decir, sí, bueno, existen? hay documentos, o sea, hay libros que se denominan la Vetus Latina y que intentan formar un puzzle con lo que hay. Yo me explico, ¿vale? Tenemos el Códice Vaticano y el Códice del Sinaí o Sinaítico, ¿de Ujú, acuerdo? Pero se dice que, por ejemplo, Saulo, Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, escribió en griego, pero no hay ninguna prueba de ello. Además, las pruebas arqueológicas nos dicen lo contrario, ¿vale? Entonces, ¿esas copias de dónde salen? Salen de los famosos padres de la Iglesia, de citas de ellos. Los textos más antiguos que tenemos, por ejemplo, podemos hacer una pequeña investigación y buscar Papiro Chester Beatty. mm, Es una colección muy grande y podemos buscar también porciones del Nuevo Testamento o de los Evangelios o de las cartas. A veces la porción es tan grande como esto, mm, en papiro, fragmentos. fragmentos. Y te dicen, son del siglo segundo. Y están mintiendo. Claro, al cristianismo le interesa transmitir la idea de que no hay error en lo que ellos dicen. Pero la arqueología les juega una mala pasada. ¿Por qué? Porque en el siglo primero, en el siglo segundo, siglo tercero, la gente escribía en rollos todavía, en rollos. El papiro estaba enrollado. Por eso se conserva tan poco, ¿no? Y los documentos más antiguos que tenemos están en formato códice, planos, como esto, Mm, plano. No ha estado enrollado nunca. Entonces, claro, la evidencia, por mucho que quieran decir, los textos que tenemos todo en el siglo primero y siglo segundo, es mentira. Los textos del siglo primero y siglo segundo que hay están en latín. Entonces, ¿significa esto que Pablo escribió en griego? Perdón, en latín. No. Significa que los gentiles que hablaban el idioma del imperio, estamos hablando de Roma. El imperio romano estaba por todo el norte de África, por Egipto, lo que hoy es Israel, y que entonces era Judá, no existía Palestina, lo que hoy es Turquía, Grecia, todo el Mediterráneo, hasta la mitad de las Islas Británicas, ¿no? Germania, Alemania, la Galia, Francia, ¿no? Entonces estaban por todos los sitios. Y la gente del Imperio Romano Occidental hablaba en latín, no hablaba griego. Solamente en Roma las élites hablaban en griego y cuando se pronunciaba, o sea, cuando se hacía público un evangelio, una carta o una notificación, un decreto del emperador, se escribía en latín y se escribía en griego para las élites. Pero el pueblo hablaba en latín
¿Quién, quién aceptó a Yeshua como el Mesías? La gente del vulgo, la gente del pueblo. Por eso las copias más antiguas son en latín. ¿Por qué no hay textos en arameo? Que es lo que se hablaba. Los discípulos del Mesías hablaban en arameo, Yeshua predicaba en arameo. Por tanto, cuando nosotros leemos una afirmación o todas las notas o todos los aportes que la gente pone en internet cuando me escribe, ¿no? No porque en Juan pone tal cosa. No, mira, lo pone en tu Biblia en castellano, sobre todo la cita del Nuevo Testamento, claro, sacadas de un texto griego que no es el del Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Las Biblias protestantes, la Reina Valera, la Ferrera de Almeida, la del Rey Jaime, la King James, todas las Biblias protestantes no toman como base el texto griego católico, sino un texto griego que formó Desiderio Erasmo de Rotterdam. Acelerado y deprisa para poderlo sacar antes que la Biblia del Cardenal Cisneros, la Biblia políglota de la Complutense. ¿Vale? Entonces cometió errores y tuvo que hacer 5 revisiones Erasmo de Rotterdam, porque cometió errores. Se inventó palabras que no existían, metió versos que no existían, afianzó, por ejemplo, Primera de Juan 5:7, que no hay ningún documento antiguo que lo contenga, excepto los de la Iglesia Católica, y Erasmo lo perpetuó en el Nuevo Testamento griego protestante. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquellos que utilizan la Reina Valera del 60, por ejemplo, o la King James, ¿no? Resulta que tenemos un texto en castellano o en inglés que es la traducción de una versión, o sea, es una versión en castellano o en inglés. No tenemos nada más que abrir la portada y pone versión de Casedro de Reina. Es una versión, no es una traducción. Es versión de una versión en griego de Erasmo, que lo versionó del texto griego católico, que la Iglesia Católica lo versionó de los textos en latín y que fueron traducidos o versionados de los documentos que se escribirían, no tenemos pruebas, en arameo, porque ellos hablaban en arameo, no Bueno, eran eruditos. una notita ahí solo para aclararle a todos, porque tú haces una diferencia entre versión y traducción. Claro, Entonces, para la mayoría es lo mismo. ¿Cuál es la no, diferencia? claro. Por ejemplo, mm, nosotros leemos en el libro de Hechos, por aquí tengo una cita, es que no quiero decirla de cabeza para no equivocarme. Para no hacer otra Eh, versión. Hechos 2:1, claro. Bueno, a mí me han propuesto que yo hiciese un Nuevo Testamento. Digo, no, perdona, ya bastantes errores hay como para meter yo el mío, ¿no? En, en Hechos 2:1, podemos leerlo, aquí tengo, esta supuestamente es una traducción, porque es la Biblia textual tercera edición, dice traducción contextual al español. Bueno, pues voy a demostrar que no es una traducción, porque nos vamos a Hechos 2:1 y dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos juntos. ¿Dónde existe en la Biblia hebrea o antes de esta cita la fiesta de Pentecostés? No existe. Si lo hubiesen traducido, habrían puesto, cuando llegó la fiesta de Bicurín, ni siquiera Shavuot. Hay versiones como el Código Real, que es una versión también. Todas las versiones son teológicas. ¿Eh? Son teológicas. La gente mete su teología en el texto. ¿Vale? Leemos el Código Real y aparece Shavuot. Leemos el Nuevo Testamento de David Stern, creo que se llama, si mal no recuerdo, y también aparece Shavuot. Pero es que Shavuot es la versión farisea de la fiesta de Bikurim. Bien. Aquí está ¿Pentecostés qué Pentecostés significa? y en esta que es la Complete Jewish Bible está Shavuot.
Shavuot. Pero claro, tan error es Pentecostés como Shavuot. ¿Por qué? Porque Pentecostés es una transliteración de quincuagésimo. Cuando llegó el día quincuagésimo, el día 50, estaban todos unánimes juntos. Si ponemos Shavuot es cuando llegaron las semanas, estaban todos reunidos. Semanas, semanas llegan cada 7 días. Llega una semana, otra semana, otra semana. ¿De qué nos habla semanas? Shavuot nos habla de semanas, de un periodo de 7 días. Pentecostés nos habla de un periodo de 50 días, pero no nos dice la fiesta de qué es, no nos dice que se celebra. Es más, ¿existe un tratado en el Talmud que se llame Tratado de Shavuot? No, el tratado se llama Bikurí. Y Mm. lo que hicieron ellos, desde por la mañana, cuando salía el sol, se iniciaban las procesiones desde las ciudades que se llamaban Naamán, que hoy en día el Naamán es los refugios que hay en las casas antibombas de Israel, el punto de reunión. Era donde la gente pasaba la noche y el primer día después del séptimo Sabbat, Bikurín, se iniciaban esas procesiones con todos los frutos, con el ganado, procesiones kilométricas. Hacían la noche en esas ciudades y luego iniciaban. Entonces, claro, por eso, y porque era la segunda fiesta de peregrinación, es que llegaban todos a Jerusalén y había israelitas de todas las partes del mundo. Entonces, la fiesta es Bikurín. El nombre de la fiesta es Bikurín, que es primicias. O sea, Primicias que nos dice. porque estamos tratando de aclarar la diferencia entre traducción-versión. Claro, claro. Si, Entonces, si hubiesen puesto traducción, si hubiesen hecho una traducción de lo que estaba ocurriendo en aquel día, habrían puesto cuando llegó la fiesta de Bikurín, estaban ujú, todos reunidos en la casa. ¿Cuál es la casa? La gente piensa que la casa donde estaban reunidos era en el aposento alto. sí, sí, esa es la tradición católica y incluso hay mucho arte al respecto, donde están todos Claro, pero reunidos y la Virgen está al centro allí. Claro, pero católicos y protestantes. O sea, Claro, los protestantes también creen que estaban todos reunidos en el aposento alto. Pero ¿cómo va a haber en un aposento alto 5.000 varones? claro, Y además, después van a tener un baño tan grande con una pileta para las abluciones, para las inmersiones. O sea, sí, no. absurdo. La casa es el templo. La Ujú, casa donde se celebraba Bicurín era el templo de Jerusalén, que es la casa. Por todos los sitios aparece la casa como refiriéndose al templo. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ujú, Isaías ujú. 56, en el versículo 8. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si hubiesen traducido bien, habrían puesto Bicurín. Si hubiesen traducido bien, cuando llegó, o sea, se produjo un viento recio en la casa donde estaban reunidos, habrían puesto templo, para que todos entendiésemos. Y no casa en minúscula y parece que están hablando de donde estaban orando 7 días antes, Claro. ¿vale? Entonces, bueno, pues así muchos textos, ¿vale? Entonces, claro, una versión es mi versión, o sea, lo que yo quiero transmitirte, lo que yo creo que tú tienes que entender. Por ejemplo, la traducción de los 70 no fue una traducción, fue una versión. Si Ujú. nosotros tenemos una Biblia de Jerusalén, que hoy en día es la más usada en el contexto católico, y que el Tanaj, el Antiguo Testamento, está lleno de citas a pie de página. ¿Por qué? Porque hay muchas referencias y te dicen esta palabra en hebreo es tal palabra y en griego es tal palabra. ¿Por qué? Porque hicieron una versión teológica. Los fariseos que fueron a hacer aquella copia, aquella versión, lo versionaron en base a la teología que ellos tenían. ¿Qué utilizaban? La alegoría. El mundo protestante, el mundo católico, bueno, yo conozco más el mundo protestante, el método de interpretación que se utiliza es la alegoría, porque como el Antiguo Testamento ya no sirve, pues estamos en la gracia. Ahora todo lo que pone ahí hay que darle una nueva interpretación. Hay que revisar lo que significa. Entonces, el texto que está escrito no se enseña literalmente, sino que se busca una aplicación espiritual para nuestra vida, porque si no, no serviría para nada. Si ha sido derogado, claro.
Si no ha sido derogado, indudablemente no. Entonces, las promesas del Eterno a Israel no las apropiamos, porque ahora nosotros somos Israel. Pero el juicio no es para nosotros, el juicio es para Israel. Entonces, claro, entonces eso es la versión, no solamente una versión escritural, sino que después nos encontramos con que hay una versión teológica. Las versiones escriturales también son teológicas, ¿no? Entonces, bueno, pues es que hay muchísimas, ¿no? Eh, Perfecto. Bueno, sigamos. eh, sí, sigamos. Entonces, estamos hablando bueno, hemos hablado ya muchas cosas, ¿no? De que el texto original no estaba en griego. Lo que tenemos es una versión de versión de versión de versión. Se dice, la Biblia es la palabra de Dios. Cuando preguntas, ¿quién escribió la Biblia? Dios, con su Espíritu Santo. No, mira, esto es como decir que los niños los trae la cigüeña de París o de Estados Unidos. No, los niños no vienen de Estados Unidos ni de París, aunque pueda parecer que es parir y estar dos unidos, ¿no? No, la Biblia es un trabajo editorial de la Iglesia Católica. La Biblia hebrea es un trabajo de Mosé, de la Asamblea de los 120 y de Yavne. Y si luego aplicamos el Nuevo Testamento, pues tenemos el Imperio Romano, que decide 27 y luego los deuterocanónicos en el Tanaj. Entonces no es algo que, o sea, Mosé no baja del Sinaí con un libro debajo del brazo. Dice, Israelitas, os traigo aquí la Biblia, ¿no? ¿Qué bajó? Bajó dos tablas de piedra, no la Biblia. La Biblia es un trabajo editorial que ha llevado siglos. La última aportación, bueno, pues en Trento, ¿vale? El Concilio de Trento. Y bueno, si tenemos en cuenta también la deformación de Erasmo, pues todavía más añadidos, ¿no? Pero no es un documento que es que, bueno, yo recuerdo cuando pregunté la primera vez cómo se había formado la Biblia, me dijeron, no, o sea, estaban los textos antiguos y luego las comunidades piadosas fueron cosiendo las cartas a esos documentos poco a poco según se iban recibiendo y entonces surgió el Nuevo Testamento. Sí, muy infantil, muy romántico y mentira. Muchos dicen la famosa cita de segunda de Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir. Toda la escritura, las páginas de las guías telefónicas también, porque también son escritura. Los manuales del televisor mío también han sido inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando se escribió aquello, perdón por la ironía, cuando se escribió esa cita de segunda de Timoteo, se calcula que fue el año 64. Y la Biblia ya sabemos que no existe hasta siglos, 3 siglos después. Entonces, cuando Saulo de Tarso se refiere a que toda la escritura es inspirada, tenemos que ir y dejarnos que nos enseñe la propia escritura. Cuando el Mesías dice en Mateo 5, 17, que no penséis que he venido a derogar la ley o los profetas, ¿no? Sino a que lo cumpláis. O en Hechos 24, 14. Saulo de Tarso está ante el procurador Félix, ¿no? Y dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman secta, está refiriéndose a los fariseos y a los saduceos que estaban acusándole, así sirvo al Dios de mis antepasados, creyendo todo lo que es conforme a la Torá y a lo que está escrito en los profetas, teniendo esperanza en Elohim, la cual ellos mismos también abrigan, que haya de haber resurrección, tanto de justos como de injustos. Por esto también yo mismo procuro tener siempre una conciencia irreprensible ante Dios, ante Elohim y los hombres. ¿Qué quería Saulo de Tarso? Todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. ¿Puede un cristiano decir, yo creo y sigo? Claro, si crees es que lo sigues. ¿Todo lo que está escrito en la Torá y en los Nevi'im? No, no. ¿Puede una persona que se considere cristiano decir, yo creo o sea, lo mismo que creía Jesús? Para él es Jesús, ¿no? No.
Porque él dice una cosa y ellos dicen otra, porque Saulo de Tarso dice una cosa y ellos dicen otra, porque Saulo de Tarso guarda fiestas que ellos no guardan, porque el concepto que tenía Saulo de Tarso de la Torá es que es santa, el mandamiento justo y bueno, y el cristianismo dice, la Torá ha sido derogada, el Antiguo Testamento ya no sirve. Entonces nos encontramos con un bloque netamente humano que se ha divinizado y un bloque divino que se ha desechado. Y encima, los que hacen eso se creen que tienen la verdad absoluta. Y no es así. Lo que ocurre que si tú creas una religión nueva, tú necesitas un libro nuevo. Mm. Entonces, no puedes fundar el cristianismo, no puedes darle soporte a una nueva religión que está creando el Imperio Romano, que va a ser unificadora, que va a ser uniformidad, una sola forma, que es lo que significa uniforme, una sola forma, para todo el imperio. No puedes hacerlo con un libro que pertenece a los judíos, que además ya están mal vistos, que son apestosos y detestables, porque, bueno, todo el mundo sabemos de la primera revuelta judía contra Roma y sabemos de la segunda, la de Bar Kokhba, pero normalmente la gente no sabe la segunda, que se produjo por todo el Mediterráneo y donde fueron desechados las comunidades judías como discípulos del Mesías. Claro, los judíos se sublevan contra Roma apoyando a los partos y claro, los creyentes judíos en Yeshua son también desechados. Para ellos son judíos, hablan el mismo idioma, se visten de la misma manera, festejan las mismas fiestas, van al mismo sitio y hay que crear una nueva religión. Ya no se llama sinagoga, ahora se llama iglesia. Ya no son rabinos, ahora son episcopos. Ya no tenemos la Torá y los Neviín, ahora tenemos el Nuevo Testamento. Y entonces se crea una religión nueva. Si creas una religión nueva, necesitas un libro nuevo. Si tú construyes, o sea, Ford, por ejemplo, saca este año un modelo nuevo. No te puede dar el modelo nuevo con las instrucciones del Ford Explorer, que tiene ya más años que yo, casi. ¿Por qué? Porque es ilógico. Si tienes un problema, tú no puedes ir al manual. Recordemos que Torah es instrucción, a las instrucciones del Ford Explorer para ver cómo va a funcionar el nuevo modelo de Mustang que ahora es supersónico, ¿no? Entonces, es lo que ocurre. O sea, el Nuevo Testamento es el soporte teológico porque es una versión teológica. Y hay otra cosa ahí interesante, es que así como el judaísmo tenía a Moshe como digamos, la figura central de la revelación de la Torá, esta nueva religión necesita un equivalente a Moshe también. Y es lo que encuentran no en Yeshua, sino en Pablo. No, eso no es verdad. Porque Pablo, digamos, la mayor cantidad de textos del Nuevo Testamento están escritos por Claro. Pablo. Entonces no es un equivalente que No, ellos dicen, bueno, aquí nosotros tenemos un claro, referente que ha claro. recibido la revelación de esta nueva religión. Eso puede, o sea, eso ocurre en el protestantismo, pero recordemos de cuándo es el protestantismo. Sí, sí. Que hace 3 siestas y 4 mañanas, ¿vale? Es el protestantismo. Vamos a irnos a la fuente. ¿Quién es el equivalente de Moisés en el cristianismo primitivo? Constantino. San Constantino. Constantino es el que tiene la visión, es el que recibe la revelación, es el que nos dice que tenemos que usar la cruz, es el obispo de los de afuera, es el que acaba con la persecución, es el que nos deja el título, ya heredado él también, claro, de Pontífices Maximus, sumo pontífice, es el que cita a todo el mundo para el concilio de Nicea, ¿No? es el texto de la fe. Incluso su mamá, ¿no? Su madre es Santa Bueno, Elena. a ver, yo tengo una mala noticia, tengo muy mala noticia. Cuando la gente viaja a Israel y va a Jerusalén,
y les enseñan las calles y ve la Vía Dolorosa y las estaciones y la Basílica de Santa Elena. ¿Santa Elena? ¿Quién era Santa Elena? Ah, Elena, la madre de Constantino, la que decidió los lugares donde habían sucedido Ujú. esos sucesos maravillosos y la que decidió que el monte del Sinaí está en lo que hoy se conoce como la península del Sinaí. Sí, Cuando Saulo de Tarso, ese que el mundo protestante ahora quiere que sea el segundo Moisés y que solamente era pues un ujú. rabino. Dice que está en Arabia. Efectivamente, bueno, como ya todos conocemos esa cita, no la voy a buscar, pero efectivamente, ¿por qué él dice que el monte Sinaí estaba en Arabia? Porque está en Arabia. Es que, a ver, es que se cayó ese día en la bañera, no existían las bañeras, es un anacronismo y es una broma mía, ¿no? Se cayó y se dio un golpe en la cabeza y ese día estaba un poco, estaba no muy judío, que digamos, ¿no? No, es que ellos sabían dónde estaba el monte Sinaí. Lo que pasa es que o sea, la madre de Constantino, Elena, con su ayudante, bueno, o sea, vamos a dejarlo ahí porque yo no sé sus intimidades, ¿no? Pero Macario, el obispo Macario que iba con ella, son los que deciden dónde ocurren todas las cosas. Y hoy en día la gente se lo traga, incluso Israel se cree. Cuando hablas con un judío, o escuchas a un judío, te dice que el monte Sinaí está allí. Y claro, los arqueólogos se ríen porque dicen, allí no hay restos de ningún vestigio de estar un pueblo de 1 millón de personas dando vueltas durante 40 años. Claro, es como si buscas el- el campo del Santiago Bernabéu en Barcelona y me dices, no, no hemos encontrado el campo del Santiago Bernabéu en Barcelona, el Real Madrid no existe. Dice, bueno, pues busca el campo del Real Madrid, en el Paseo de la Castellana. Y digo, o sea, pongo ese ejemplo porque yo vivo en España, ¿no? Y si conociese los equipos de fútbol o de, bueno, pues de Estados Unidos, pues los habría utilizado, ¿no? Entonces, claro, hay mucho invento. El cristianismo está lleno de inventos, de mentiras, de dogmas para que no podamos investigar. Y nosotros somos investigadores. Nosotros tenemos que escudriñar la escritura constantemente, no solamente el Nuevo Testamento, también el Tanaj. Todo lo que estoy diciendo significa que entonces el Nuevo Testamento tenemos que tirarlo. Como algunos me dicen, ¿y entonces, Rabino, qué hacemos? Claro. Entonces, pues no tenemos información. No, no, espérate. Yo no te he dicho que todo sea falso. Te he dicho que hay falsedad por todos los sitios y que tienes que leer con lupa y que tienes que investigar. Eso que antes he dicho de la fe del carbonero o la fe de un niño, o sea, no, o sea, tú crees lo que yo te digo. Claro, en eso se basan, en que la gente confía en los pastores. Yo recuerdo que lo he dicho en muchas ocasiones, no sé si alguno de nuestros oyentes o de nuestros televidentes, o no sé cómo llamarlos, ¿no? A los hermanos que están viéndonos y que nos verán en un futuro. Pues yo recuerdo una vez a un misionero evangélico argentino que en su estudio afirmaba que los nombres que aparecían en el Salmo 119 eran los nombres de los autores de esas porciones. Aleph había escrito los primeros versos, Bet los siguientes, Gimel los siguientes, y yo estaba viendo eso y decía, tierra, trágame, por favor, no puedo aguantar esto más. ¿Vale? Pero también nos encontramos con otra cosa, ¿no? Nos encontramos que dice, Maranata, Cristo viene. ¿Maranata significa Cristo viene? ¿Qué pastor sabe arameo? Yo no he conocido ninguno, y he conocido unos cuantos. Hace ya muchos años que no conozco ninguno nuevo, ¿no? Ya 30 años que no conozco. Bueno, no, conocí hace poco uno en una entrevista que me hicieron que no la sacaron luego. Ya es la segunda entrevista que me hacen y no la suben a internet porque lo que digo no les gusta. O sea, me quieren utilizar para su conveniencia, pero cuando yo digo la verdad, siempre la verdad se escuece. La mentira siempre es dulce. Sí, y íbamos antes en la parte de que Constantino había Sí. sido digamos, el autor que yo decía que en el protestantismo Pablo es tomado como el referente Ah, de todo el contenido para justificar esa autoridad, esa autoría. claro, pero eso es un error. Vamos Claro. a ver, ¿quién es nuestro mayor maestro de la escritura? La propia escritura. Si yo digo
Si yo argumento lo que está escrito en Marcos, en las Biblias, en castellano, ¿no? En todas las Biblias cristianas, que Jesús hizo limpios todos los alimentos y que podemos comer de todo, en esta incluso han tenido un poco más de vergüenza y en esta lo han puesto entre paréntesis, pero en otras lo ponen en el texto. Te vas al texto griego y no existe. No existe. De lo que está hablando es el sistema digestivo. Tú comes, va al estómago, al vientre y a la letrina. Lo de esto dijo haciendo limpios los alimentos es un añadido del cristianismo. Entonces, si nosotros creemos que Pablo es como Moisés, y que hizo el cristianismo, vamos a ver el texto. Decía esto de los alimentos porque Pedro, cuando tiene la visión, dice, yo jamás comí nada como uno inmundo. Y yo en broma digo, no sé, ese día estaría malo, y no fue al colegio, se quedó dormido, y entonces pues no se enteró de la enseñanza del Mesías, ¿no? Bien, Saulo inventó el cristianismo, Pablo inventó el cristianismo. En sus viajes dice, cuando le dicen, quédate con nosotros, dice, no, no, no puedo quedarme porque en esta fiesta que viene tengo que estar en Jerusalén. Ujú. ¿Por qué? Porque tenía que fichar eh, el subsidio, se le había caducado el pasaporte, tenía que ir a recogerlo, o es que había comprado un coche por internet y tenía que ir a recogerlo. No, es una fiesta de peregrinación y como tal, él la guarda. Cuando vemos el contexto de lo que se recoge en Hechos 15, ¿no? Él llega a Jerusalén y le dicen, mira, se nos ha informado que andas por ahí, que no dejas títere con cabeza, que vas hablando contra la Torá, contra la tradición, contra la sinagoga, contra el templo, contra todo, para que vean que tú andas también ordenadamente. Qué curioso, ¿eh? Andar ordenadamente es guardar la Torá. Si hay aquí unos varones que tienen su voto, entendemos que es el nazareato. ¿Por qué? Ujú. Porque todo lo que viene detrás está relacionado con el voto del nazareo, ¿no? Claro. Entonces, él dice, no, no, perdona, yo ya soy cristiano, además soy el superapóstol del cristianismo y yo no guardo la Torá. No, él no tiene ningún reparo. Él vive la Torá. Su formación teológica es en el fariseísmo, por eso encontramos que en las cartas da mandatos fariseos, o sea, de la tradición, las mujeres que hagan esto, esto, no sé qué. Claro, no puede enseñar como protestante, porque él no es protestante. No puede enseñar como católico, él no es católico. Tú no puedes dar lo que no has recibido. ¿Cuál es su formación? Dice, yo he estudiado en los pies de Gamaliel. Pero ahora Bueno, l- decirle, te digo lo que me sí, han dicho al respecto. sí, Me dice, no, es que Pablo escribe también, hay que hacerse judío a los judíos, gentil a los gentiles. Entonces él cuando va y ofrece esos sacrificios y hace todo aquello, es simplemente una estrategia de él claro, vamos a para ver. que no lo critiquen en ese momento. O sea, es una persona que Claro, juega no, no, dos no. A ver, bandas. a ver, a ver. Decía mi padre, no hay palabra mal dicha sino mal interpretada. Cuando nosotros leemos que Saulo de Tarso dice hay que hacerse al gentil como gentil y al judío como judío, yo también lo hago. Cuando hablo con un cristiano, utilizo su terminología para que él me entienda. Ujú. Y cuando hablo con un judío, utilizo su terminología para que él me entienda. Nos encontramos muchas afirmaciones que son peregrinas, o sea, que no son reales. ¿Saulo de Tarso guarda fiestas cristianas? No. ¿Guarda la Navidad? No. ¿Va al templo? Sí. ¿Va a la sinagoga? Sí. ¿Habla con judíos? Sí. ¿Su doctrina es judía? Sí. ¿Dónde ha aprendido? En una yeshiva farisea, porque el mismo se reconoce como fariseo. Bueno, y cuando surge en escena, cuando se abre el telón y aparece él, aparece en un contexto de muerte contra los discípulos de Yeshua. Y le encontramos con cartas hacia Damasco, que, bueno, estaba dentro también del ámbito de aplicación y del contexto geopolítico de la época, ¿no? Entonces, él vive como judío, o mejor, bueno, sí, como judío, como fariseo, después se convierte al Mesías y como fiel y devoto servidor y discípulo del Mesías, vive toda su vida hasta que, según la tradición, muere. Algunos de nosotros, cuando hace frío, no vamos a la sinagoga. No es mi caso, porque yo, aunque haya terremoto, tengo que ir. Pero otros no, hace calor. Ahora es verano, aquí es verano. Ay, es que hace mucho calor, rabino, y me encuentro mal, no sé qué. Pero Saulo de Tarso muere, le cortan la cabeza, según la tradición, ¿no? No está aquí escrito. Entonces, vemos como él es coherente con lo que ha recibido en todos los contextos. Voy a decir un refrán.
A mí me llaman el rabino refranero, lo he dicho muchas veces, ¿no? Dice, ¿vale? Dice, cada día que amanece, el número de tontos crece. Y entonces tonterías vamos a escuchar toda la vida, de supuestos eruditos. No podemos dejarnos llevar por todo eso que dicen. ¿Me dices algo? Demuéstramelo, como yo decía. ¿Cuántas sefirot hay? ¿10? No, yo digo que hay 35 o 327. No se puede demostrar nada. Pero lo que digamos de Saulo de Tarso, lo que digamos de Yeshua, de lo que él dijo, tiene que estar aquí escrito. ¿Vale? Tiene que estar aquí escrito. ¿Todo es válido? No. ¿Lo tenemos que desechar todo? No. Porque si lo desechamos todo, no nos quedaría nada. Sabemos que durante el primer siglo los discípulos del Mesías, aquellos que hablaban en arameo, que iban al templo, los que vemos en Hechos de los Apóstoles, solo tenían un evangelio. Mateo, escrito con caracteres cuadrados en arameo, lo que los padres de la iglesia llamaron el evangelio a los hebreos. Un Mateo mucho más amplio que el que canonizó la iglesia católica en el 397. O sea que, ¿había dos Mateos? No, habría uno. Lo que pasa es que la Iglesia Católica, el que canonizó, fue una versión corta, porque los documentos que tenemos aquí, en el Nuevo Testamento, es la versión romana de los documentos que circularon durante 3 siglos y medio. Entonces, ¿nosotros nos fiamos de la Iglesia cuando habla de adorar a María? ¿A que no? ¿Tenemos en las sinagogas o en las iglesias evangélicas hornacinas para los manes, los lares y los penates, los dioses domésticos de Roma? No, están en las esquinas de los pueblos en España. Hay muchísimas hornacinas en los puertos, está la Virgen del Carmen, que es la patrona de los marineros, y en los puertos hay una virgencita. Bueno, pues eso es romano. ¿Nos dejamos guiar por la Iglesia Católica? No. Y si no nos dejamos guiar por la Iglesia Católica, ¿por qué confiamos en el Nuevo Testamento de la Iglesia Católica? No tiene sentido. Ninguno. ¿Tenemos otros documentos? No, porque ya se encargaron ellos de hacerlos desaparecer. Pongo un ejemplo práctico. Yo he hablado antes de Hechos y de Pentecostés. Si yo no conociese el contexto histórico y teológico de la Torá, de Israel y del judaísmo posteriormente, lo que ahora llamamos judaísmo, que es fariseísmo evolucionado, pues yo me quedaría con que la fiesta se llama Pentecostés. Pero cuando uno conoce realmente lo que mandó el Eterno, tú sabes que no es Pentecostés. ¿Cómo yo sé que Shavuot no es la fiesta de la entrega de la Torá? Porque si sabes contar, si aprendiste matemáticas en el colegio, es inviable, es imposible. ¿Vale? ¿O cómo sabemos que Rosh Hashanah no existe? Porque ese día es Yom Teruah. Y el principio del año es el 1 del mes de Aviv, hoy llamado Nisan, porque ese nombre se trajo de Babilonia. Entonces, la única manera de que no te engañen es estudiando, formándote, conociendo, no leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia no basta, porque uno cree en base a lo que lee. Y si lo que lees está corrompido, tú te crees una corrupción. Bueno, entonces, sé que esta pregunta está formando porque ha surgido en otras ocasiones cuando tratamos el tema. Ok, entonces el Nuevo Testamento no es confiable, no lo debemos desechar del todo, tampoco lo podemos aceptar del todo. Entonces, ¿cuál es el parámetro para evaluarlo? Claro, ¿qué es la palabra de Elohim? La Torá. ¿Por qué hace 2000 años ellos tenían otro bloque? Los Neviín, los profetas. ¿Por qué? Pues que los profetas hablaban, decían, así ha dicho Elohim, así ha dicho Adonai, así ha dicho el Dios de Israel, ¿no? Entonces, no era algo que ellos inventaban. No, dice, yo Jeremías te escribo y te doy unas máximas para que tú... No, eso sí lo encontramos en el Nuevo Testamento. Yo, Pablo y el hermano tal a la comunidad que está en tal sitio. Mm, ¿Qué es el Nuevo Testamento? Bueno, pues tenemos varios documentos. Tenemos 4 documentos que pretenden ser históricos y algunos discrepan, como el Evangelio de Juan. Discrepa muchísimo, porque Juan es un evangelio netamente teológico, no es histórico. Mateo pretende ser histórico. Marcos, o sea, yo sé que ahora la corriente es que el evangelio más antiguo es Marcos. ujú. Bueno, pero las referencias que tenemos escriturales de los llamados padres de la Iglesia te dicen que en el primer siglo había un relato,
de Mateo en hebreo. O sea, que no Marcos, Mateo en hebreo. ¿De acuerdo? Claro, el cristianismo desde el siglo cuarto y más concretamente desde el sínodo de la Odisea se ha preocupado en separar a los creyentes gentiles de Yeshua de los judíos. Y entonces, desnudos teológicamente hablando. Entonces, nos encontramos un relato que no tenemos, que ese sí era el original, Mateo hebreo. Luego tenemos el Mateo canónico, Marcos y Lucas, y un Evangelio de Juan netamente teológico antijudío. Los enemigos de Yeshua son judíos. Dices, caramba, ¿y qué era él? No sé. Lo mismo era Batusi, o Pigmeo, o Esquimal. No, vivía en la provincia romana de Judá, latinizada Judea. Después tenemos un documento histórico que también nos han corrompido totalmente. Lo hemos visto con Pentecostés. Hay más cosas. Y después tenemos cartas y tenemos una visión. Las cartas son documentos, los emails de la época, las cartas que hace 40, 50 años escribíamos a nuestros padres. Espero que a la llegada de estas os encontréis bien. Yo bien, gracias a Dios. Fulanito, o sea, Pedrito se ha caído y se ha roto una uña. Le hemos llevado a urgencias. O sea, las cartas de Saulo de Tarso dando instrucciones, enseñando, eh, confirmando, reprendiendo, nos ha quedado ahí. Y luego, bueno, pues el Apocalipsis o la revelación, ¿no? Entonces, es una colección de documentos que tienen diferentes utilidades. Conocer el mensaje del Mesías, que nadie en el cristianismo le sigue, solamente le tienen para adorarle, pero no para obedecerle. Luego tenemos un documento hecho de los apóstoles que nos relata los primeros años dicen, del cristianismo, y ahí yo solo veo a judíos que creen en Yeshua y que se esfuerzan por vivir de acuerdo a la voluntad del Eterno, obedeciendo al Mesías. Y luego tenemos cartas que un judío, que un rabino judío, que un erudito judío, testigo de segundo orden, por así decirlo, ¿no? Porque no fue visual, de Yeshua, o sea, un enviado, no existen los apóstoles, es un saliaj, es parte de los seliajín, de los enviados a transmitir al mundo que el Mesías ha venido y tiene un mensaje, no solamente para Israel, sino para toda la humanidad, ¿no? Que el mensaje es el mismo, ¿vale? Entonces, nos encontramos una colección de documentos que nos sirven para entender cómo era la fe y la vida diaria, la espiritualidad de aquella gente, y nos tendría que servir a nosotros para contextualizar, sacar la enseñanza de allí, vemos cómo ellos viven y aplicarlo a nuestra vida en la medida de lo que podamos, porque eso son recomendaciones de Saulo de Tarso y no es palabra de Dios. Ujú. La palabra de Dios es la Torá y los Nevi'im. Totalmente No de acuerdo. existía el Nuevo Testamento. O sea, durante 3 siglos y medio, los discípulos del Mesías morían y vivían sin el Nuevo Testamento. Entonces, parece ser que no es tan importante, ¿no? Ellos, ¿qué tenían como referente? La Torá y los profetas. Claro. Lo demás es un añadido histórico, es un suplemento histórico para entender cómo era la vida en el primer siglo. Y el Apocalipsis, que todo el mundo se empeña en que sea literal, es una visión. ¿Se imagina que yo le cuento un sueño que he tenido esta noche? Usted lo escribe, el sueño, y luego miles de personas lo creen literalmente lo que yo he soñado, sin interpretarlo, sin saber lo que significa, que tiene un propósito, pero la gente, bueno, es que en el mundo religioso en el que vivimos, el que sabe interpretar los eventos del futuro es más espiritual que nadie. Y yo lo digo muchas veces, o sea, yo me leí libros de escatología en los años 80, libros escatológicos del mundo protestante. Y hoy en día ninguno de esos libros serviría absolutamente para nada. Y todos habían sido escritos por la unción del Espíritu Santo. Se conoce que ese día el Espíritu Santo tenía dolor de estómago y no se enteró muy bien de lo que tenía que transmitir a la gente. Y no quiero parecer irreverente, no, es que así llevamos miles de años. Embaucadores que no enseñan la palabra del Mesías, que no enseñan la palabra eh, del Eterno y que solamente se preocupan en mantener una estructura religiosa piramidal para enriquecerse a costa de la gente. Mm. Desgraciadamente es así. Sí, yo creo que hay gente, de toda esa hay gente que es sincera, que fue sincera en su momento,
pero que estaba sinceramente engañada, porque es que, el que está Claro, engañado y no sabe que está engañado y el que sabe que sí lo está. Entonces muchos de estos autores sinceramente escribieron con buena fe, alertando a la venida de Yeshua inmediata, todo eso. Muchos creímos en eso y tomamos decisiones de acuerdo a eso y las cosas no funcionaron, ¿no? Hoy en día, claro. 40 años después, nos damos cuenta que, el tipo estaba totalmente desfasado, equivocado y la decisión que yo Sí, tomé, sí, pues sí. ya está aquí, ya no hay Voy a nada hacer que una hacer. pregunta. Voy a hacer una pregunta que no sé exactamente el momento, ¿no? Pero, ¿cuándo se estima que surge el movimiento de las raíces hebreas? Hacia los años 90 más o menos, principalmente esta es una interpretación que hay, ¿cierto? De Ezequiel. A Ezequiel se le dice tantos años la casa de Israel va a estar, perdón, sí, la casa de Israel, la casa del norte, se lo llevan los asirios, y entonces si no se convierten 7 veces será multiplicado esto, y cuando se hace la cuenta de cierto número por el 7, finalmente llegamos a 1990 más o menos, Bueno, obviamente convirtiéndolo al calendario pagano. claro. Y, y da más o menos Sí, un cierto tipo de acertijo en donde comenzaría a despertarse la casa de Israel, que supuestamente somos todos los que estamos dispersados por todas partes, que ni tenemos conciencia de nuestra identidad hebrea o judía o lo que sea, claro, pero que de alguna manera sobrenatural, y eso sí es cierto, dentro del cristianismo comienza a surgir gente que dice, pero ¿qué es esto del Shabbat? ¿Qué es esto de la Torá? Yo quiero seguirla, yo quiero hacer las fiestas. claro. No es resultado del movimiento ni de Michael Root ni de nadie. Eso es Ya. algo espontáneo que surge a partir de los 90, que es cuando surge también el mesianismo del judaísmo, hasta Bueno, cierto pues punto. yo tengo que reconocer mi pecado ahora mismo. He hecho una pregunta capciosa, una pregunta trampa. No, yo te respondo lo Sí, que sí, hay. sí, Lo sí. que uno oye. Bien, bien. Bueno, eso de o sea, de las fechas, las multiplicaciones y tal, bueno, no voy a entrar ahí, ¿vale? Pero resulta que en los años 80, antes de que existiese como tal y como lo conocemos ahora, las raíces hebreas de la fe cristiana, yo estaba hablando con una persona que podríamos decir que en España y en el mundo hispano de habla castellana fue un referente. Escribió libros sobre judaísmo, sobre Torah, bueno, era un referente. Después retrocedió y volvió al mundo bautista porque se le empezó a ir la gente de la iglesia, ¿vale? Pero en aquella época, en la década de los 80, era un referente, ¿no? Acarreaba el estigma de judaizante en España. Él es Ujú. español. ¿Quién era? No, se dice el pecado, no el pecador. No, no, porque es un referente. Sí, Y si sí, es un referente referente Entonces, muy público, importante. claro, entonces uno dice, bueno, investigar a la persona Un para mirar qué referente, pasó. no, no, hoy en día no, pero fue un referente muy importante, ¿vale? Y sentado en mi coche, yo iba conduciendo y él me dijo, mira, yo te voy a ser sincero. Dice, el diezmo, pedir el diezmo es incorrecto, pero él todos los meses recibía el diezmo. Ujú, Es decir, que una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que hacemos. Y estoy hablando, o sea, he dicho que era un referente para que veamos que no era un necio ni un desconocedor, que, bueno, voy a dar una pista, pues si lo quiere investigar. Un catedrático, profesor universitario, o sea, no, en aquel momento y aún hoy, o sea, es un referente para muchas personas, ¿no? Entonces, él me reconocía que era incorrecto decir a la gente que tenía que dar el diezmo, pero él lo pedía. Entonces, ¿de qué somos testigos? Somos testigos de la religión y de los religiosos. O sea, si yo escribo una carta a la sociedad bíblica y digo, ¿por qué ustedes, sabiendo que Primera de Juan 5:7 es un texto espurio, que todo el mundo lo conoce como la coma joanina y que fue introducida por la Iglesia Católica en torno al año 800, si saben que es falso, ¿por qué sigue ahí? ¿Por qué sigue ahí? Pues porque viene bien para la fe. ¿Cuál fe? La cristiana. Pero para la verdad no. Y a mí, donde no existe la verdad, donde la verdad molesta, ese no es mi sitio.
Bueno, pero vamos al punto entonces del tiempo de las raíces, Sí, sí, porque que ese sí. es el... Le he dejado con la intriga, ¿eh? No, 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 porque esto además lo va a ver muchísima gente. Entonces, no voy a dar nombres porque, No, no, bueno, no, no, no me refiero a que es el nombre, sino preguntas, la pregunta tuya fue ¿en qué momento comienza el no, movimiento de antes, raíces hebreas? antes en los 80 ya hay gente que está despertando a, a la Torá, está despertando la escritura. Bueno, vamos a ver, sabemos que a mediados del siglo XIX es cuando surgen estos rabinos de origen ortodoxo que empiezan, que se atreven, ¿no? Es que hasta el siglo XIX ningún judío se atrevió a leer el Nuevo Testamento. Hay rabinos, ya, claro, estamos hablando de la Haskalah, o los Haskalín, ¿vale? O sea, el periodo de iluminación en el judaísmo, judíos que quieren ir a la universidad, que quieren aprender, que quieren ser como cualquier ciudadano. Eso tiene sus beneficios y también sus maleficios. Perdón por el juego de palabras, ¿no? Sí, claro, pero tú quieres ser uno más, pero tienes un problema, que tú eres judío. O sea, ser judío significa que tu cultura es el Talmud, no es la Torá. Ujú. Lo que nosotros conocemos como judaísmo es talmudismo. Sí. No Ujú. existe, o sea, no existe judaísmo como religión. ¿Vale? El judaísmo, bueno, pues es un gentilicio. Judío es un gentilicio. Judío es el habitante de Judá. Igual que madrileño es de Madrid y neoyorquino es de, bueno, en castellano decimos Nueva York, New York, ¿no? Neoyorquino. ¿Vale? No hace referencia a religión ninguna. Claro, pero ellos eran talmudistas, por tanto, judíos de religión. Pero a mediados del siglo XIX empieza a haber un despertar por el conocimiento dentro del movimiento judío. Y es cuando surge el judaísmo reformado, el judaísmo liberal, y también los talmudistas se ponen, para no ser menos, judío ortodoxo. Como diciendo, nosotros somos los auténticos, vosotros no, que sois unos herejes y os Ujú. habéis desviado, ¿no? Entonces, en el siglo XIX se produce una revolución dentro del judaísmo tradicional. Y también surgen aquellos rabinos que dicen, oye, pues esto del Nuevo Testamento no es lo que dice el Talmud, no es lo que dice la tradición, no es un hechicero, es un sadik, es un justo. Y entonces empieza a surgir el movimiento mesiánico dentro, o sea, surge como, bueno, pues como un terremoto, ¿vale? Se mueve la tierra allí, 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 allí. Surge también dentro del mundo protestante, en Inglaterra, las comunidades hebreocristianas, y luego se exporta a Estados Unidos. Y en el contexto de Centro Europa, en el contexto askenazí, porque el judaísmo sefardí ya no pesaba prácticamente nada desde el siglo XVII, una cosa así. Y entonces, bueno, pues dentro del mundo askenazí surgen rabinos que se plantean que Yeshua sea el Mesías a mediados del siglo XIX, 1850, 55. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso va cambiando, va evolucionando y las iglesias evangélicas dicen, vamos a crear una herramienta, una institución para evangelizar a judíos. Y de ahí es donde surge la Federación de Comunidades Judías, Ujú. Mesiánicas, la Federación Internacional de Judíos Mesiánicos, Judíos por Judíos para Jesús, Jesús, sí. eso es, Chosen People y tal, ¿no? Entonces, claro, pero son movimientos para convertir a judíos al cristianismo Ujú, evangélico, ujú. Sí. ¿vale? Entonces, bueno, pues en ese contexto, en el contexto judío, surge un acercamiento al Mesías, ¿vale? Claro, no hay otro referente que el protestantismo, ¿vale? Pero pasan los siglos, y aproximadamente un siglo después, pues vemos que esa evolución que ha habido dentro del mundo protestante llega a algunos a incluso se atreven a dar un paso más y entonces es cuando surge esta cosa, perdón por lo de cosa, llamada mesianismo, donde todo el mundo se denomina mesiánico y hay unos que son talmudistas, hay cristianos católicos mesiánicos, hay, bueno, es una locura. ¿Por qué? Pues porque no hay un criterio, porque no ha habido una formación, porque no ha habido un conocimiento, porque te encuentras estructuras piramidales típicas del protestantismo en comunidades mesiánicas, donde se sigue pidiendo el diezmo y primicias y no sé qué. Y entonces dices, aquí cada uno hace lo que le da la gana. Es un poco como lo que recoge el libro de jueces.
No había rey en Israel, no había nadie que enseñase y cada uno hacía lo que le salía de las narices, como bien le parecía. Y el mundo mesiánico o el mundo de los nazarenos o del no sé qué, o sea, todo el mundo hace eso. Y entonces es un caos, porque no hay una formación. A mí, o sea, yo en el momento que pregunto a alguien dónde ha aprendido hebreo, bueno, recuerdo que pregunté a un líder de una comunidad que dónde había aprendido hebreo, me dijo, no, yo no sé, pero el primo de un amigo mío ha estado en Israel de viaje. Literal, Tengo un primo, eso es claro, dominicano. ¿no? O sea, es como si el presidente Trump dice que el jardinero de la Casa Blanca tiene un primo que vive en Texas, que conoce a uno que es de Cuba y le ha dicho que, por favor, eso es un criterio para tomar decisiones, para enseñar, para... Se enseñan locuras. Y tan Claro, locura es que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, como locura es que el Talmud, con el Talmud podemos conocer la voluntad del Eterno y podemos conocer la enseñanza del Mesías. Es una locura absoluta, absoluta. sí. Sin embargo, tú podrías preguntar, estoy seguro a cualquiera de los que está aquí, ¿cómo fue su iniciación en No esto lo de haré, que, no lo de haré, querer soy seguir, prudente. de querer seguir las raíces hebreas? No, sí. Porque en la mayoría de casos, y a mí me siguen llegando datos, porque la gente se conecta con nosotros ya por los programas, diciéndonos cómo fue de una manera muy espontánea, por decirlo así, su despertar. O sea, esto no ha sido fruto de que, uy, estaba mirando un programa y comencé a querer entrar en esto de las raíces. No, hay muchísimos casos, como por ejemplo el haberse despertado a la madrugada y pensar que yo debería guardar el Shabbat. Y entonces comienzan a investigar y a buscar en internet quién habla sobre eso y algunos se han encontrado con los videos de Michael y finalmente han contactado con nosotros. Ese ha sido un camino. Otro ha sido simplemente porque están hartos de la religión en la que están participando en la iglesia cristiana, ya no saben qué hacer y entonces optan por salirse y comenzar a buscar algo que sea, que les traiga una respuesta genuina. Y entonces, de alguna manera, Dios los guía de una u otra Claro. forma y llegan a tener contacto, ya sea con nosotros, no voy a decir que somos el único grupo, por favor, pero con personas que estamos en esta búsqueda también. Mm. Entonces yo Mira, sí veo en esto una acción sobrenatural que va más allá de un movimiento generado por un televangelista, mm, un movimiento estratégico de la iglesia. Ahora necesitamos una nueva ola para atraer a esta gente. Sí ha mm, sucedido porque a raíz de este despertar, me di cuenta que muchas iglesias comenzaron a introducir cosas hebreas en sus cultos. Entonces, niñas que salgan con banderas y que hagan danza judía, pero no tienen ni idea de nada, claro, ni tampoco ya. predican sobre el Mm. Shabbat, ni nada de esto, pero No, 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 hay que no. introducir ese lenguaje y esa Claro. cultura hebrea para que la gente no se nos vaya porque se nos están yendo. Claro, a mí me pasa igual. O sea, nosotros somos una comunidad física, ¿no? Ya he comentado antes que no estamos cambiando un lugar más grande. Ujú, Nosotros somos una comunidad física, ¿no? Pero a mí, o sea, yo tengo alumnos, yo tengo pastores aprendiendo, y ujú, morés, y roes, aprendiendo, alumnos que ya han cursado conmigo el año pasado. Algún alumno mío tengo dirigiendo una comunidad en Venezuela. Entonces, hay un proceso, indudablemente hay un proceso. Que el Eterno está obrando, indudablemente. O sea, es que el Eterno nunca duerme. O ujú, sea, para mí las citas del Tanaj no es como para los cristianos, una colección de versículos que los saco como a mí me parezca, ¿no? O sea, es el famoso texto de ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse? O tantos versos, ¿no? Que lo sacamos y lo aplicamos. No, 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 o sea, yo creo que son reales. Cuando el Eterno habla, es contundente. No duerme el fiel guardián de Israel. ¿Quién es Israel? Los que están ahora mismo allí peleando con los terroristas asesinos, sí, pero también nosotros, los que amamos la Torá, los que amamos al Mesías, hemos entrado a formar parte de Israel. Ya no somos gentiles, lo dices a lo de Tarso, no ujú. somos gentiles, somos Israel.
claro. Podemos tener la nacionalidad española, estadounidense, colombiana, venezolana, chilena, peruana, ecuatoriana, la que sea. Hemos nacido allí físicamente, pero hemos nacido espiritualmente en el pueblo de Israel. El Eterno sigue llamando a su pueblo. Ujú, Yo lo decía hace poco, el cristianismo piensa, el Mesías viene pronto porque ya se ha predicado el Evangelio a todas las naciones. Es mentira, ujú, ¿verdad? El Evangelio es el contenido del Evangelio. El núcleo central del mensaje del Mesías es que tenemos que guardar la Torá y los mandamientos que nadie puede cambiarlos, ni desecharlos, ni modificarlos, porque es la palabra del Eterno. Y si no guardamos la palabra del Eterno, no somos Israel. Y si guardamos la palabra del Eterno, somos Israel. Y el amén, que no tenga claro que lea Éxodo claro. o Levítico o Números o Deuteronomio, ¿vale? Entonces, bueno, la cantidad de gente que me escribe a mí, o sea, que yo a veces se me saltan las lágrimas por los mensajes. Gente que dejó la iglesia evangélica hace años y que me dicen, gracias, Rabino, por lo que está haciendo usted. O sea, he descubierto una cantidad de información. La verdad es que, bueno, que me hacen saltar las lágrimas. Yo soy bueno, todo el mundo tiene dos registros, ¿no? A mí me decían que cuando me ponía el uniforme me transformaba, ¿no? Pero yo ahora mismo, como no me pongo uniforme, pues soy bastante emotivo, ¿no? Soy una persona que sensible a la voluntad del Eterno, ¿no? Entonces hay gente que tiene hambre, muchísima gente, quizás millones, yo no lo sé, pero Sí. que el Eterno sigue obrando, que necesita sirvientes, no amos. No Ujú, ministros que viajan en cochazos o en aviones. Necesitan hombres como ustedes y como yo, sin pretensiones, sin querer enriquecernos, con una devoción sincera por la Torá. Somos siervos del Eterno. amén. Somos temerosos del Eterno. Y si no somos temerosos, que es algo que el cristianismo no lo es, porque si fuesen temerosos, no dejarían que aquí hubiese versos falsos y malas traducciones. Pero no solamente eso, o sea, si nosotros nos vamos a cualquier Biblia, Romanos 9:5 está mal traducido. Tengo aquí una serie de colección. Juan 1:1 está mal traducido, Mateo 7:23 está mal traducido, Romanos 9:5 está mal traducido, Filipenses 2:6 está mal traducido, Tito 2:13 está mal traducido, Hechos 2:1 está mal traducido. ¿Y a quién le importa? A ellos no. A mí sí. Ujú. Porque para mí lo más importante es la verdad del mensaje del Mesías y la verdad de la Torá, que la Torá también es la palabra del Mesías. Queremos darte las gracias otra vez por el tiempo, muy valioso todo lo que nos compartes. Creo que, bueno, no será la última vez que sigamos conversando. Siempre hablamos de una hora y se nos van dos, Ya pero cuántas van, 4 veces, ¿no? Me parece. sí. Pero entonces, muchísimas gracias por todo y desear que nuestro Padre le siga bendiciendo, guiando a nosotros también, a cada uno de los que estamos Amén. A participando cada en uno. esto. Amén. Y bueno, con esto hasta la próxima. Ha sido un placer.